Buenos días, mi nombre es Irina Gómez Beltrán. Escogí el capítulo que se llama El cuerpo sexuado, que hace parte del tomo 3 de la historia del cuerpo. En este capítulo nos empiezan hablando del pudor, algo que nos inculcan desde muy chiquitos y nos siguen exigiendo a las mujeres a medida que crecemos. Entonces empezamos situándonos en una época bastante antigua, retrógrada, donde el cuerpo era algo sagrado, ¿sí? Algo como no tan sagrado, sino más como un tabú del que no se podía hablar, que no se podía ver, que no se podía tocar, donde al asearse no se desnudaba completamente, donde no se podía tocar, donde al tener relaciones sexuales era únicamente con el fin de reproducirse. No se podían usar, en el caso de las mujeres, no se podía usar algo que mostrara tus piernas, ni siquiera tus tobillos. Y esto fue cambiando, pues este capítulo nos cuenta cómo todo esto va cambiando, empezando por una visión desde los vestidos de baño. Entonces nos cuenta cuando el vestido de baño era un traje enterizo, pantalón largo, mangas, y donde a las mujeres se le ponía una faldilla para ocultar más su figura, rayas horizontales para, pues con este mismo objetivo, que no se pudiera como entender o dar como una idea de cómo era la figura de la persona. Y cómo empezando en ese punto, cómo todo fue cambiando, cómo llegamos a la época en la que ya empezamos a usar las bikini, solamente 2 partes que a comparación del primer diseño no tapan casi que absolutamente nada. Y cómo esto, cómo fue afectando en esta sociedad tan cerrada de mente, sobre todo en las personas mayores. Claro que todo no cambió, o sea, así como así. Como este retroceso del pudor empezó cuando las familias pues dejaron de escoger pareja para los hijos, sino que uno mismo tenía que buscarse su pareja. Entonces empezó la necesidad de seducir a alguien, y la primera forma de comenzar ese juego de seducción es a través del cuerpo, a través del físico. Entonces, cuando por ejemplo, cuando ya se dejó de tapar y de sentir tanto pudor por nuestro propio cuerpo, de empezar a mostrarlo más, de que se eliminó el corsé, de que se acortó la falda, entonces ahora tanto los hombres también, pues como las mujeres sobre todo, ya no podían hacer como trampa con sus cuerpos, ya no se podía engañar al otro o no engañar, sino de que ya la otra persona podía tener un concepto mucho más fácil y rápido de cómo era la figura de uno. Entonces esto creó pues unos cánones de belleza física que empezaron a condicionar mucho más. Empieza a dominar el modelo de hombre y mujer delgados, esbeltos, de carne firme, y todas estas inseguridades de ver cómo debería ser, entre comillas, un cuerpo perfecto, hace que en los 30 comience la cirugía estética, sobre todo en el público femenino, porque claro, en una época tan machista, el público femenino era el que iba a estar más interesado en lucir mejor para el hombre, para poder satisfacerlo, cumplir sus expectativas y necesidades de cómo debería ser una mujer de verdad. Más adelante en el capítulo empezamos a ver sobre la publicidad y el cine, y cómo estos empiezan a eliminar este mismo pudor, ¿sí? Implicando la sexualidad en sus trabajos.
en el cine, pues ya no se dejó de sugerir, ya no solamente se sugiere, sino que se pone en escena, ¿sí? Ya algo que antes no se veía, ya esta vez tanto en los carteles como en los filmes se podían ver escenas de seducción, besos apasionados, cosas que presentaban más el deseo y el placer. Empiezan los avances de la pornografía con toda esta comercialización del cuerpo sexuado, y es algo que también genera bastante polémica, obligando como al gobierno sí de Estados Unidos que estableciera unas reglas de decencia. Entonces aparece como todo este arte de lo sobreentendido que hacen atractiva la sexualidad al estar censurada. Luego aparecen las revistas Playboy generando un nuevo tabú que genera preocupaciones en todos los adultos pensando en cómo esto va a afectar a los niños. O sea, piensen en los niños. Aparece la película pornográfica, sí, que crea una profunda ruptura en la representación de la sexualidad y de los cuerpos. Entonces, liberándose como de toda esta relación afectiva y sentimental. ¿Mm? Entonces, como que todo este retroceso del pudor se suscita como varios interrogantes en esta sociedad tan miedosa a todo lo nuevo y a todo lo cambiante, que les hace pensar qué va a pasar con la sociedad, cuál es el futuro de la moral, otra vez, qué va a pasar con nuestros niños. Entonces, en el siglo XX empezaron discursos sobre el sexo, los sexos, la sexualidad. Todo este pudor empieza, o sea, prácticamente que eliminado, digamos que eliminado, ¿sí? Porque realmente todavía hay bastante pudor en nuestra sociedad, pero en ese momento, a comparación de lo que fue en un momento, o sea, básicamente lo eliminaron porque empezaron a hablar así, hacerlo como a convertirlo en la sexualidad y el cuerpo en un tema social, ¿sí? Entonces ya acá empezamos con un punto muy importante del capítulo en el que nos hablan de que el sexo ya deja de ser con un fin reproductivo, sino se vuelve una sexualidad más hedonista, donde se busca el placer y el goce. Empiezan a salir más profesiones, cosas nuevas, como la primera asesora conyugal, que es Mary Stopes, de la que nos hablan en el libro, que defiende el derecho del placer sexual de la mujer casada, que empieza a hablar de cómo empiezan acá también a hablar de el líbido femenino, de que del placer a través del clítoris, que no somos simplemente un objeto, una máquina de hacer bebés que está para satisfacer las necesidades del hombre, como si este fuera el único que tiene deseos y que tiene como como esta satisfacción sexual, ¿sí? Entonces empieza acá también muchísimo como a progresar también en este sentido de que, hey, las mujeres son como su propio ser y sienten sus propias cosas y tienen también sus propias necesidades. No solamente es el hombre el que tiene necesidades sexuales, también la mujer. Entonces hay que estudiar esta vaina. Entonces aparece Alfred Kinsey, que muestra la masturbación, las relaciones matrimoniales como algo habitual que no afecta a la salud. Sí, este señor desactiva las normas de la moral, de la castidad y hasta de la heterosexualidad conyugal. Entonces acá nos empezamos a meter en otro tema que era totalmente rechazado por la sociedad muchos años antes, que es la homosexualidad, ¿sí? Y la igualdad, la sexualidad también en masculina y femenina, de cómo estas fases psicológicas al tener sexo, que es la excitación, el llegar al clímax, todo esto son cosas que ambos sexos tienen y ambos sexos sienten.
Entonces, acá siguen hablando ya del clítoris de nuevo, pero no como algo terrible ni como un fenómeno extraño, sino como es normal. Por ahí las mujeres sienten placer sexual y también es necesario como estimular estas partes y es completamente normal y saludable hacerlo. Aparece la sexología, que deja de ser no tanto algo científico, sino también algo terapéutico. Empiezan a abogar a favor de la educación sexual. Aparece algo pues bastante interesante, que es un programa de radio de Melanie Gregory, que lo dio de 1967 al 1981, y acá recibe llamadas y cartas de diferentes mujeres como teniendo como problemas, tal vez dudas sobre todo este tema y este nuevo mundo de la sexualidad, haciendo que esto se convierta en algo mucho más social, sí, algo más abierto. Igual, a pesar de que ya no se ve la sexualidad como algo de solamente un fin reproductivo, de que la mujer también tiene derecho a sentir placer y eso, se le sigue viendo como una máquina de hacer bebés andante. Está mucho el rechazo al aborto, bien lactancia materna, empiezan los tratamientos contra la esterilidad, porque claro, todos deben tener bebés, todos deben casarse y formar una familia, porque así es como Dios manda. Entonces, pero al mismo tiempo, como ya no es, el sexo no es con objeto reproductivo únicamente, y también el placer, pero al mismo tiempo no está permitido el aborto, entonces pues empiezan la píldora anticonceptiva. Sí, en 1957 en Estados Unidos y 10 años después en Francia. Ya ligado más como el control de la natalidad y todo eso, que provoca que pues las mujeres tengan más vigilancia médica. Porque claro, o sea, tener bebés y quedar embarazada solamente es responsabilidad de la mujer. Ajá. Toda esta época está llena de investigaciones. Entonces, empiezan a hablar sobre el derecho de los solteros y los homosexuales a la procreación asistida, madres de alquiler, hasta una cosa de inseminación post-mortem, que cuando leí esa parte del capítulo, pues casi no me lo voy a creer. También empezaron promesas de clonación, donde pues, reitero, a pesar de que no se necesitaba una pareja que tuviera relaciones para formar un bebé, seguían teniendo clara la idea de que tenían que someter el cuerpo de una mujer a que pase por todo el embarazo. Más adelante, ya todo esto del pudor, o sea, ya quedó totalmente atrás. Ya se pasó de no hablar de él, de ocultar nuestro cuerpo, de no vernos desnudos ni siquiera al bañarnos, a empezar a hablar del cambio de sexo, de la cirugía para cambio de sexo. Ya pasamos todo lo de la homosexualidad, las diferentes atracciones sexuales, y pasamos a hablar de un error de la naturaleza, donde un cuerpo de hombre en realidad la persona es una mujer. Y empiezan estas cirugías. La primera cirugía, de hecho, fue amenazados, porque la joven que quería esta cirugía de cambio de sexo había amenazado con quitarse la vida si no se la hacían. Entonces, pues, se la hicieron. Y ahí en adelante, pues, empezaron a hacérsela a más personas. Luego de todo esto también empezó, pues ya pasamos todo lo de que estudiaron el sexo femenino, sus hormonas, toda esta vaina, y empiezan como a interesarse más en el lado masculino por todos estos estudios que habían empezado a hacer como de la impotencia, las funciones sexuales masculinas. Entonces se empieza a comercializar el Viagra.
Luego de todo el discurso, como cambió este capítulo, primero pasamos de un discurso del sexo para reproducción, después al sexo hedonista, de placer y goce, y ahora en 1981, con la aparición del SIDA, aparece el concepto del sexo sanitario, de que sí, tenga placer, tenga lo que quiera, pero cuídese. Porque hay unas enfermedades que se transmiten de manera sexual y causan pues eventualmente la muerte. Algo que pues causa bastante impacto, porque hoy ya había muchos años atrás ya había sucedido lo de la sífilis, ya habían salido de eso y ahora apareció algo nuevo. Entonces empezó otra vez la gente y los médicos con la intención de cambiar el comportamiento de los jóvenes, tanto heterosexuales como homosexuales, para que empezaran a usar preservativos y a cuidarse, teniendo al otro lado el Vaticano diciendo que más bien optaran por la abstinencia. Pero bueno, aquí así termina el capítulo. Bastante como interesante analizar todos estos cambios, toda esta transformación, esta evolución del pensar de toda una sociedad, y cada suceso y como cada paso de manera obviamente bastante resumida para llegar al día en el que estamos hoy, que todavía se sigue presenciando este pudor del que habla en el libro, del que se ve mal a las chicas que trabajan como webcams, que muestran su cuerpo, que se ve mal cuando una chica sale sola a pasear en minifalda y ombliguera, cuando todavía se tienen tanto pudor sobre el cuerpo y sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo nos muestra todo este cambio. Entonces, bueno, las cosas pueden seguir cambiando. Y ya, en el trabajo final trataré este concepto del pudor, de esta vergüenza del cuerpo, y sobre cómo se ha transformado a lo largo de la historia. Muchas gracias.